quiero que usted me acompañe y perdone nuevamente de pie. Vamos a tener el mensaje de la palabra en este día. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis capítulo 38. Quise decir el libro de Romanos, perdónenme, la epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 24. Romanos 9, capítulo 9, versículo 24 al 26. Abra su Biblia, léalo, por favor tome notas de lo que vamos a decir y luego en la casa amplíe, en la medida que el tiempo le permita, todo lo que hemos dicho en esta predicación. Leemos en la epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 24 al 26. Dice el versículo 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas, el libro de Oseas, de los profetas menores, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. O sea, llamaré a la que no era amada, la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eterno Padre, gracias por tu palabra. Estámpala en nuestras vidas de manera imborrable. Ayúdanos a comprenderla, pero sobre todas las cosas, a predicarla y a ponerla por práctica en el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse. En este día vamos a hablar con el tema una iglesia comprometida. Quiero que presten toda la atención posible. Si tienen que movilizarse en esta hora, pues movilícese en esta hora. Si tiene que hacer alguna diligencia, hágala en esta hora para que los minutos que vamos a hablar sobre este tema, pues podamos sacar todo el provecho posible. Una iglesia comprometida. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de una religión, lo hemos dicho en otras ocasiones. La iglesia de Cristo nació en la misma cruz del Calvario. La iglesia de Dios nació en la misma cruz del Calvario y fue comprada con un precio de sangre. Y esa sangre, de una sangre inmaculada, sangre con un valor incalculable, fue la que se pagó por la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia de Dios nacida en la cruz, luego en el libro de los Hechos nos enseñan que fue de una u otra forma perseverando. Perdóneme, maestro. Fue perseverando esa iglesia en la doctrina de los apóstoles. Y dice la Biblia claramente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la doctrina en la que nosotros perseveramos hoy. La gente que aprendió de la iglesia primitiva recuerda lo que los apóstoles enseñaban. La iglesia de Jesucristo continúa desarrollándose y ante la muerte terrible de Judas se elige a otro discípulo que viene a ocupar el lugar de Judas. Y luego se crea el cuerpo de diáconos o de servidores, porque la iglesia primitiva era una iglesia que tenía todas las cosas en común, dice la Biblia, y tenían todos sus bienes en común. De hecho, lo sucedido con Ananías y Zafira fue una muestra clara, una muestra grande de que los bienes de los primeros seguidores de Jesús pues eran colocados a los servicios de la obra misionera. Y cuando Ananías y Zafira vendieron su herencia, vendieron su heredad, iban a llevar supuestamente los recursos obtenidos por esa venta a los discípulos. Pero mintieron y sustrajeron de lo que se habían comprometido. Por eso el Espíritu Santo
le dio la paga a esta pareja de esposos. La iglesia para llegar a ser lo que es hoy, tuvo que sufrir el derramamiento de sangre de mucha de su gente. El primero de los mártires, Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? ¿Recuerdan a Esteban apedreado como murió al inicio de los tiempos de la iglesia primitiva? Los discípulos prácticamente todos, exceptuando a Juan, que era el más joven, murieron martirizados. Todos ellos murieron, lo que no en la hoguera por el imperio romano. Nerón, que dice la Biblia, que tomó a algunos de los seguidores de Jesús y en la Roma antigua los prendió como velas humanas. Y en la noche se veían los cristianos ardiendo en fuego, recorriendo las calles de Roma. Y luego incendió Nerón a toda Roma y culpó a los cristianos y los responsabilizó de haber quemado toda Roma. ¿Cómo no recordar a aquellos que fueron crucificados con la cabeza hacia abajo, como lo fue el gran apóstol Pedro? Pero luego vamos más adelante y recordamos a los padres de la iglesia. ¿Cómo no recordar a Tertuliano? ¿Cómo no recordar a aquellos que también tuvieron que entregar su vida? Y dice la historia de la iglesia que muchos de ellos, mientras ardían en la hoguera del circo romano, se escuchaba cánticos celestiales salir de sus labios mientras las llamas iban apagando el espíritu de su vida, porque sabían que le esperaba la corona eterna que le había sido prometida por su Salvador. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? La iglesia de Cristo ha tenido que recorrer caminos muy espinosos. El evangelio ha tenido que enfrentar a imperios. El evangelio ha tenido que enfrentar a emperadores, a gobernadores. Ha tenido que enfrentar a filósofos amadísimos y muy amados por el pensamiento clásico intelectual de todos los tiempos. Ha tenido que sobrevivir a los escritos de Voltaire. Ha tenido que sobrevivir a las blasfemias de la Ilustración, del Renacimiento y de todos estos movimientos humanistas que pretendían desplazar del corazón del ser humano a la fe en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero aquí estamos de pie todavía como iglesia. Aquí estamos de pie todavía como pueblo de Dios. Aquí estamos de pie todavía como un pueblo que ha decidido no doblar sus rodillas ante los baales contemporáneos. No olvidar de dónde venimos, a dónde estamos y la gloria eterna que nos espera en el lugar para donde vamos. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cómo no recordar todos los anticristos que se han levantado en contra del pensamiento y la voluntad de Jesús durante todos estos años? ¿Cómo no recordarlo? Ese nacimiento de la iglesia que se da en la cruz del Calvario, luego es acentuado en un momento en que Cristo convoca a sus discípulos y le dice: ¿ustedes qué están escuchando que dice la gente que yo soy? ¿Quién soy yo para la gente? Según ustedes han escuchado por ahí. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Algunos empezaron a responderle al Señor. Mira, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta Elías. Otros que tú eres Jeremías. Y ahí comenzaron a mencionar otros nombres que probablemente no fueron escritos en la Biblia. Pero Jesús le daba muy poca importancia a lo que decían los que no le conocían. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? A Jesús le importaba poco lo que decían los que no conocían a Jesús. ¿Qué tanta importancia le da a lo que dice la gente que no conoce a Dios de ti? Lo que la gente que no conoce a Dios dice de ti. Si tienes que escucharlo, hazlo porque estás obligado u obligada a hacerlo. Pero no tienes que darle aquiescencia, no tienes que asumir ni acoger lo que el mundo diga sobre ti, si Cristo sobre ti está diciendo otra cosa. Amén. Si la gente que conoce a Dios dice de ti lo que Dios también dice de ti, pues entonces hazle caso. Pero si alguien
que se ufana de conocer a Dios y empieza a decir de ti cosas distintas a las que Dios está diciendo, también a esa gente que se disfraza de gente de Dios, ciérrale tus oídos y no le des tiempo a escuchar sus palabras, porque lo que Dios dijo de ti debe prevalecer por encima de lo que los otros están diciendo de ti. Alguien dice amén a lo que estoy diciendo en esta mañana. Lo importante es lo que Dios ha dicho de ti. Y de ti Dios ha dicho que eres más que vencedor. De ti Dios ha dicho que eres más que vencedora. De ti Dios ha dicho que estás colocado y sentada en lugares celestiales. Aunque el mundo te vea en casa de cartón, el Dios a quien tú le sirves te ha sentado en lugares celestiales. El Dios al que tú le sirves te ha colocado en lugares privilegiados en el mundo espiritual. Entonces yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Aunque el mundo diga para el este, si Dios dijo para el oeste, yo le creo a Dios y me voy para el oeste. Aunque en el oeste lo que esté el mar rojo, yo me voy para el oeste. Aunque yo no vea salida para traspasar el mar rojo, yo me voy para el mar rojo. Porque el Dios que me envió, Él va a abrir el mar rojo cuando yo llegue al momento de tener que cruzarlo. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Yo le creo a Dios. Y Jesús va y le pregunta a sus discípulos. Está bien, ellos dicen todo eso. Y está muy bien que ustedes, caramba, que ustedes lo hayan escuchado para que me pudieran dar esta respuesta. Pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Pero ¿quién soy yo para ustedes? Y comenzaron los discípulos a decir, bueno, Pedro tomó la palabra como el impetuoso Pedro. El vocero en muchas ocasiones de los discípulos dice, mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia comprometida sabe que al Dios que le sirve es el Cristo enviado, el Redentor de los siglos, el que perdona nuestros pecados. La iglesia comprometida conoce a quién le sirve. Conoce que a quien le está sirviendo es el Dios que de la nada saca los panes, que de la nada saca los peces. El Dios al que usted le sirve, cuando usted está comprometido con Él, usted ha logrado comprender que aunque su padre y su madre lo dejaran, con todo y eso, ese Dios al que usted le sirve le va a recoger, le va a cuidar, le va a proteger, le va a salvaguardar y no lo va a dejar solo en ningún momento. Amén. Ese es el Dios al que usted le sirve. Jesús, al escuchar este planteamiento, tú eres el Cristo, le dice a Pedro, bueno, yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre lo que tú acabas de decir, sobre la expresión de que yo soy el Cristo, entonces yo voy a fundar mi iglesia. Oiga lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que usted como iglesia, porque cuando pensamos en iglesia a veces pensamos en las cuatro paredes. Amén. Pensamos en este espacio físico. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando primero de usted como templo del Espíritu Santo de Dios. Usted como figura o persona portadora de la presencia de Dios. Para el judío la presencia de Dios anteriormente estaba concentrada en el arca del pacto, que era guardada en el lugar santísimo, en el templo. Hoy la presencia de Dios está en un altar no hecha con manos de hombre, en un templo no hecho con manos de hombre. Está en el templo que eres tú, en el templo que soy yo. Si alguien es portador de la presencia de Dios, que le dé un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Donde llegas, donde estás, ahí llegó y está la presencia de Dios. Qué privilegio más grande es, hermano. Que yo llego a un escenario y que cuando yo llego a ese escenario llegó la presencia de Dios, porque si no estaba, llegó conmigo, que soy un portador de la presencia de Dios en ese lugar. Es sobre esa roca que se ha fundado la iglesia. La iglesia, antes de iniciar su labor de los siglos, tuvo que ser investida con poder de lo alto.
Y el Señor le dijo a sus hijos, miren, antes de hacer lo que ustedes tienen que hacer, o sea, esta gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, por favor quédense aquí en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Hay gente que les molesta quedarse en Jerusalén. Hay gente que se les hace inquieto el quedarse en Jerusalén. Hay gente que se le hace como difícil sentarse a adoctrinarse. Y óigame, el que no es buen discípulo nunca será buen maestro. El que no es buen miembro nunca será buen pastor. Quien no es buena miembro nunca va a ser un buen pastor. El que no se sienta a aprender nunca podrá pararse a enseñar. Alguien dice amén a lo que estamos diciendo. Amén. Hay que quedarse en Jerusalén. Deja de brincar, deja de correr, deja de saltar. Afirma tus pies aquí en Jerusalén. Llénate aquí en Jerusalén. Sacia tu hambre espiritual aquí en Jerusalén. Ora, ayuna, trabaja, ministra aquí en Jerusalén. Prepárate aquí en Jerusalén. Recibe las armas espirituales para luego ir a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra a donde Dios te va a enviar. Pero no serás enviado hasta que no hayas agotado tu tiempo en Jerusalén. Alguien puede darle un aplauso al Señor en esta mañana. Por eso yo bendigo a la gente que viene a la doctrina los lunes. Bendigo a la gente que quiere aprender de Dios. Bendigo a la gente que viene a la escuela bíblica a las 9 de la mañana los domingos. Bendigo a la gente que inició el seminario y que está aún en el seminario y que lo va a concluir los jueves. Amén. Porque son gente que le han dicho a Dios, Señor, yo quiero servirte con excelencia. Yo quiero que cuando yo hable, la gente sepa que tú estás hablando a través de mí. Yo quiero que cuando yo predique la palabra, la gente entienda lo que yo estoy predicando en tu nombre. Yo quiero que tú me uses para ir y salvar a la gente en tu nombre, aquellos que se están perdiendo. Yo quiero ser un instrumento de tu reino. Por eso me quedo en Jerusalén, por eso aprendo en Jerusalén, por eso respeto a quienes me instruyen en Jerusalén y me alimentan en el término espiritual. Dicen amén. Y es un axioma, es una verdad que no hay que demostrarla, hermanos. Solo son buenos maestros los que se dedicaron a ser buenos discípulos. Y el Señor le dijo, quédense aquí en Jerusalén y vayan al aposento alto, y yo voy a enviarle a ustedes otro consolador. Él lo va a investir de poder y autoridad. Él le va a decir todo lo que tienen que decir, todo lo que tienen que hacer, para dónde tienen que ir, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo moverse. Dice la palabra que descendió en aquel aposento alto un estruendo y que nuevas lenguas se desataron y ahí fueron investidos para ir a hacer la obra que el Señor le había encomendado. Miren, una de las características de una vida o una iglesia comprometida tiene que ver con su relación con quien tiene el compromiso. Cuando yo quiero hablar del amor de la iglesia hacia Cristo, me gusta siempre irme al libro de Cantar de los Cantares. Es el libro de los enamorados, el libro de los novios, ¿no? Pero es el libro que relata de manera incuestionable la relación entre Cristo y la iglesia. Entre la iglesia y su amado, como lo define la Sulamita en este texto, su amado Cristo. En Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8, ojalá podamos tenernos en pantalla. Nos encontramos con algo impresionante que a mí me llamó mucho la atención cuando analizaba este pasaje bíblico. La amada, la mujer que estaba en un momento recostada, tranquila, dice, la voz de mi amado, exclama en el versículo 2, la voz de mi amado, capítulo 2, versículo 8. Y se sorprende, oh, es la voz de mi amado. Ella estaba a cierta distancia de su amado,
Pero cuando escucha el metal de voz de su amado, cuando escucha la entonación de la voz de su amado, cuando escucha las palabras que está utilizando, porque hay palabras que huelen a Cristo, amén. Hay palabras que suenan a Satanás también. Hay palabras que suenan a gloria. Hay palabras que suenan a infierno. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como filos de espada. Hay gente que cuando abren la boca, hermano, es una espada lo que está saliendo, cortando todas las cabezas que encuentren esas ondas que transmiten esas palabras. Dios tenga misericordia de esa gente. Amén. Pero hay otros que cuando hablan, la gloria de Dios empieza a moverse en esos lugares. Denle un aplauso a Dios por esa gente. Amén. Hay gente que cuando hablan, el sonido que llega a nuestros oídos es un sonido de santidad. Es un sonido de deseos de servirle a Dios. Oh, yo quiero esa gente. ¿Dónde están esa gente? Que cuando hablan los enfermos se sanen. Que cuando hablen los matrimonios se restablezcan. Que cuando hablen los que están tristes sientan alegría de nuevo. Que cuando abran sus labios hablen para bendecir y no para maldecir. Dios bendiga a esa gente que han puesto sus lenguas al servicio del reino. Dale un aplauso al Señor. Porque hay lenguas que están al servicio del reino de los cielos. Hay otras que están al servicio de otros reinos que ni queremos mencionar. Y dice la amada, oh, es la voz de mi amado. Una de las características de una iglesia comprometida es que reconoce la voz de su amado. Sabe cuando su amado está hablando. Sabe cuando lo que me están diciendo esto es de parte de Dios. ¿Saben que cuando van a hablarle mal del otro hermano? Hermano, esa no es la voz de mi amado la que me está hablando en esta hora. Será cualquier otra voz, pero no es la voz de mi amado. ¿Saben que cuando van a criticar o a asesinar a su hermano? Porque el que critica de su hermano es homicida de su hermano. ¿Sabían eso? El que critica a su hermano es homicida de su hermano. ¿Sabe que cuando le están hablando así? Pues está hablando no la voz de Dios. La iglesia comprometida le dice, no, tú no eres la voz de Dios. No te estás dejando utilizar por el Señor. Por eso yo no estoy escuchando la voz de mi amado a través de ti. Ahora, cuando va donde mí, que tengo 3 semanas que no vengo a la iglesia, y le dice, hermana, ¿qué es lo que te pasa? No, es que no tengo pasaje. Toma, hermano, ten el pasaje de este mes para que vayas a la iglesia. No, es que cometí un error y tengo vergüenza de volver a la iglesia. El enemigo te está engañando con eso. Vamos para la iglesia porque en Jerusalén hay restauración, hay llenura espiritual y se recuperan las fuerzas para seguir adelante. Dale un aplauso al Señor. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz que quiero escuchar. Esa es la voz que quiero con los oídos espirituales. Que la gente nos hable. Pastor, no tenemos dinero para pagarle a Cleveland, pero el Dios nuestro es el dueño del oro y de la plata y nos va a dar provisión para saldar todos esos compromisos internacionales. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de fe. Esa es la voz de esperanza. Esa es la voz de autoridad que desata en los cielos bendiciones para su gente. Amén. Pastor, no tengo empleo, pero yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará y me va a dar un empleo o me va a dar a mí para crear otros empleos para otra gente que estén como yo. Alguien dice amén a lo que estamos diciendo. Pastor, me han diagnosticado tal enfermedad. Y sí, mire las pruebas, todas las analíticas, es cierto, tengo esta enfermedad. Pero yo sé que el Dios al que le sirvo es Jehová Rafa, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por sus llagas fuimos sanados. Esa es la voz de mi amado. Esa es la voz del amado que escuchó la sulamita cuando estaba en su recámara. Y dice, esta mujer de fe, yo amo a esta mujer, con el perdón de la pastora Faini, porque es una mujer de fe. Es una mujer de fe. Y dice, he aquí, él viene. O sea, él no estaba cerca de la sulamita cuando habló. Cuando la sulamita escuchó su voz, escuchó la voz a la distancia.
pero nadie habla como mi amado. Ese es mi amado que viene por ahí. Alguien dice amén. Nadie entona como ese es mi amado. Yo no lo estoy viendo, pero el único que habla sí es Él. Qué lindo poder escuchar la voz del amado de las naciones. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y me agrada este versículo 8, porque la señora que escucha la voz de su amado sin verlo, dice, bueno, él viene saltando. Oiga cómo viene. Viene saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Y me detuve a pensar, ¿a qué se quería referir esta mujer cuando hablaba de los montes y los collados? Características de los montes y los collados son alturas, los collados, alturas, y los montes, expansión de terreno muchas veces indefinidas. Hay cosas en la vida nuestra que a veces creemos que están tan altas que no podemos desprendernos de ellas. Bueno, el amado que viene hacia donde ti, viene saltando todas esas alturas. Todas esas situaciones que tú la consideras más fuerte que tú, tranquila, no es tu batalla, no es tu guerra. Deja que tu amado salte esos montes y esos collados y llegue a donde ti a darte la liberación que estás esperando. El amado nuestro va a sobrevolar nuestras situaciones y junto con Él nos pondrá a nosotros sobre los montes y sobre los collados. Alguien dice amén. Y seguimos hablando de otra característica de una vida o una iglesia comprometida. Otra característica de una iglesia comprometida es que está segura de su identidad. Hay gente que no saben de dónde lo traen, a dónde los tienen, ni para dónde lo llevan. Hay gente que no saben quiénes eran, quiénes son, ni tampoco quiénes serán. El quiénes serán se les perdona a algunos que no sepan quiénes van a ser. Pero todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Según lo que está sembrando, es casi seguro que eso es lo que tú vas a cosechar en el día de mañana. Y me llama la atención el capítulo 2 nuevamente. En ese capítulo 2 dice esta mujer, en el versículo 2, si la memoria no nos falla, mi amado es mío. Oiga qué cosa, qué seguridad. ¿Con qué certeza habla esta mujer? Mi amado es mío y yo soy suya. Esta mujer no había que decirle más nada. A esa mujer iba y le decían, mira, tu amado está con otras mujeres acostado ahora mismo. Y él decía, no, eso no es verdad. Yo no lo estoy viendo. Yo no sé dónde él está. Pero te puedo asegurar que él no está con otras mujeres. Porque él es mía, él es mío y yo soy suyo. ¿Cuánto podemos decir eso en el día de hoy? ¿Cuánto podemos definir nuestra vida de esa manera? Con ese nivel de seguridad. Tú tienes problemas. Mira, tengo situaciones, pero yo soy de mi amado y mi amado es mío y mi amado está por encima de las situaciones que yo pueda tener. ¿Alguien dice amén? Hay plena seguridad de su identidad. Una iglesia comprometida no es definida por el pasado que haya vivido. Una iglesia comprometida no es definida por las situaciones que haya pasado. Una iglesia comprometida no la definen quienes están ni quienes estuvieron. Una iglesia comprometida es definida por el dueño de la iglesia, que fue quien dio su sangre en la cruz del Calvario por ella, Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. Esta es una iglesia comprometida. Una iglesia que avanza y que no se detiene a todos los que le hablan, a responderle a todos los que le hablan en el camino. Si te detienes a responderles a todos los que te hablan en el camino, nunca llegarás a la meta objetivo que tienes. ¿Alguien dice amén? Si te detienes a responderle a todos los que te hablan en el camino, nunca llegarás a la meta objetivo que Dios tiene para tu vida. Iglesia,
no nos vamos a detener a responderle a los que nos están hablando en el camino y seguiremos caminando al blanco de nuestra soberana vocación, el caballero de la cruz, Jesús de Nazaret, a quien pido un fuerte aplauso en esta mañana. Amén. Una iglesia comprometida sabe quién es. Una iglesia sabe que está comprometida, sabe que Dios nos ama, que creemos en su palabra y que esperamos en sus promesas. Eso es una iglesia comprometida. A una iglesia comprometida no la va a confundir cualquier viento de doctrina, cualquier situación transitoria. Una iglesia comprometida es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Saben por qué? Porque así, de la misma manera que Jerusalén está rodeada por montes, así una iglesia comprometida sabe que Jehová está en el centro de su pueblo y que Él es la piedra angular de esta iglesia que Él ha diseñado. Dale un aplauso al Señor. Amén. Es una iglesia comprometida. Sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Una iglesia comprometida busca de su Dios en toda situación. Abre el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 1. En el versículo 1 dice esta mujer y nos deja otra enseñanza. Por la noche yo busqué al que ama mi alma. Las noches, cuando hablamos de las noches, hablamos de lugares, de momentos del día de oscuridad. Hablamos de momentos del día de confusión. Hablamos de momentos del día donde no tenemos certeza ni seguridad de dónde están las cosas. Aún cosas que pusimos en el día en un lugar, cuando llega la noche no sabemos ciertamente si está en ese lugar. Una iglesia comprometida, aún en las noches, busca a su amado. Una iglesia comprometida, aún en los momentos de la adversidad, busca a su amado. ¿Sabe por qué? Porque su amado le prometió que estará con ella todos los días de su vida. Porque la iglesia comprometida sabe que su amado le prometió en el libro de Isaías que aun cuando pase por las aguas, su amado estaría con ella. Que cuando pasara por el fuego, la iglesia comprometida sabe que su amado no dejaría que las llamas ardan en su cuerpo. La iglesia comprometida sabe que su amado está con ella como poderoso gigante. La iglesia comprometida sabe que aunque venga contra ella un enemigo, aleluya, por uno de los caminos, ese mismo enemigo saldrá huyendo por 7 caminos distintos. Una iglesia comprometida sabe que las puertas del infierno no va a prevalecer contra ella, porque esta es la iglesia del Señor. Alguien puede darle un gloria a Dios fuerte al Señor en esta hora. Oh, gloria a su nombre. Una iglesia comprometida mantiene la búsqueda al Señor en todo momento. Y dice el versículo 2 del capítulo 3: lo busqué en la noche, pero no me siento satisfecha nada más. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Óigame, e iré por las calles, e iré por las plazas. Una iglesia comprometida busca a su amado, no solo cuando viene los domingos, los miércoles o los sábados a la iglesia, sino cuando va por las calles, cuando va por la plaza, cuando se sube en el ascensor y ve a 5 gente que probablemente no lo vuelva a ver nunca jamás en su vida. Si usted no lo va a volver a ver nunca jamás en su vida, ¿para qué le tiene vergüenza a esas 5 gente? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Y a veces queremos decirle a esas 5 gente, Cristo te ama, busca del Señor, pero como que tenemos vergüenza. Pero qué vergüenza si usted probablemente no va a volver a ver a esa gente nunca jamás. No, todo lo contrario. Ahí es cuando debe anunciar la palabra. Una iglesia comprometida anuncia el evangelio desde las plazas. Cuando hablo de las plazas, hablo de los lugares altos de la ciudad, de los lugares donde llegues. Anuncia el evangelio de Jesucristo en las calles. Se acerca Elaine, se acerca a Josefa para los núcleos. Le dice, Josefa, yo quiero abrir un núcleo en mi casa. Se acerca donde Elaine, yo quiero invadir mi comunidad en un operativo de evangelismo.
Se acerca donde los enlaces pastorales y le dice: ¿qué yo tengo que hacer para que el Señor vea que yo estoy comprometido, también comprometida con su obra, con su misión? Y buscaré al que ama mi alma. Una iglesia comprometida escucha la voz de su amado. Escucha la voz de su amado. El capítulo 5 también de los Cantares, versículo 2. Oiga lo que dice esta mujer: yo dormía, porque en algún momento todos hemos dormido. No nos vamos a llamar engaño. En algún momento todos nos hemos dormido. Todos nos hemos desalentado. En algún momento nos ha llegado el terrible desaliento, uno de los peores enemigos de la fe cristiana. Nos ha llegado ese momento de pensar: no vale la pena seguir adelante, no vale la pena continuar, tanto orar, tanto ayunar, tanto congregarme, tanto ir al núcleo de crecimiento, tanto ir al enlace pastoral, tanto ir a los operativos de evangelismo, tanto ir a las actividades de los jóvenes, de las damas, de los caballeros, y las cosas persisten igual. A todos nos ha llegado este momento. El Señor mismo lo dijo: un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Lo que te está diciendo es que llegarán momentos en que la vida sentirás que Jesús no está de tu lado. Pero te digo, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, cuando cansado de un terrible aguijón que no lo dejaba vivir en paz, el Señor le dice a Pablo, luego de Pablo pedirle: Padre, quita de mí este aguijón que no lo aguanto más. El Señor le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo exhibo mi fortaleza. Te digo una palabra en este día, amado hijo, amada hija: es tu debilidad, es tu momento difícil, es tu situación terrible el terreno más fértil para Dios operar el más grande de los milagros que tú hayas podido recibir en toda tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. No le quites la oportunidad a Dios de operar ese milagro en tu momento de debilidad, en tu momento de tristeza. Por eso le repito: quédate en Jerusalén. Mantente en Jerusalén. Cuando en Galilea te golpeen, ven a Jerusalén, que aquí te vamos a poner mentol y ungüento. Vamos en el nombre de Jesús a curar tus heridas. Te vamos a coser, te vamos a dar cariño espiritual y te vamos a preparar para cuando vayas a Galilea, cuando vayas a Samaria, cuando vayas a Judea y a los confines de la tierra, no vayas a recibir golpes, sino que vayas con la autoridad de Dios a golpear al enemigo y a ver en ti cumplida la promesa de Dios de que hollarás con tus pies a tus enemigos y Dios te hará más que victorioso. Alguien dice amén. Pero no podemos ir desarmados a esta guerra. Y dice esta mujer: yo dormía. Todos hemos dormido, reitero, en algún momento, pero mi corazón velaba. Pero mi corazón velaba, estaba pendiente. Esa semilla que fue colocada en mi corazón estaba ahí, aunque yo sabía que estaba en momentos de situaciones y de depresiones difíciles. Ahí estaba la semilla del evangelio que se había sembrado. Y dice: mientras yo dormía y mi corazón velaba, dice la sulamita, es la voz de mi amado que llama. Hermanos, aún en los momentos de debilidad sabremos discernir cuando la voz de nuestro amado nos está llamando. Amén. Sabremos discernir cuando la voz de nuestro amado nos está llamando. Pero Jesús no se quedó fuera de enseñarnos sobre la voz del pastor. Y dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27: mis ovejas me conocen, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Una iglesia comprometida sigue al buen pastor. Una iglesia comprometida sigue a Jesús. Una iglesia comprometida ve al servidor fallar y dice: no, él falló, pero como yo estoy en la iglesia, como yo estoy en el centro de adoración Naco, sirviéndole al pastor cuya voz escucho, que es Jesús, a mí no me van a mover ningunos vientos ni tempestades de la iglesia a la que Dios me ha llamado. Alguien dice amén. Alguien dice amén.
Porque la oveja comprometida escucha la voz de su pastor. La iglesia comprometida, su compromiso en primer plano está con aquel que le llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nada le separará, del amor de Cristo. Una iglesia que está comprometida, no hay absolutamente nada, creado ni no creado, que le pueda separar del amor de Cristo. Y quiero darte una cita del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque muchas veces nuestros principios y nuestros compromisos tienen límites. Una iglesia comprometida está amarrada a Cristo sin límites, sin condiciones. Una iglesia comprometida con el Señor está indisolublemente atada a su Señor, sin importar las circunstancias internas o externas a la que pueda ser sometida. Cantares capítulo 8 versículo 7. Aquí esta mujer relata, hermanos, una expresión que yo quiero que usted la aprenda, la memorice y la reitere en otras ocasiones. Dice esta mujer con mucha autoridad: las muchas aguas no apagarán. ¿Qué cosa? Aleluya. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No importa que bajen las aguas de los 4 grandes lagos de América del Norte. No importa que vengan las aguas del Amazonas, del Danubio, que vengan las aguas del Éufrates, del Tigris, que vengan las aguas de todos estos ríos caudalosos. No me interesa que vengan las aguas del San Lorenzo. No importa la cantidad de agua que caiga sobre el amor que existe entre una iglesia comprometida y el Dios que le amó y le llamó. La llama de ese amor seguirá ardiendo por siempre, por siempre. ¿Alguien me puede decir amén en esta hora? Pero el apóstol Pablo se va más lejos. Y yo quiero que usted se vaya a Romanos capítulo 8 versículo 35 en adelante. Y San Pablo se formula una pregunta aquí escribiéndole a los romanos. Y le dicen, pero díganme ustedes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o cuchillo o espada? Como está escrito, por causa de él, óigame lo que estamos diciendo, hermanos, por causa de él somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Aleluya. Por lo cual yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien puede ayudarme a predicar con un amén en esta mañana? Oh, gloria a Dios. No hay nada ni en el cielo, aunque los ángeles desciendan nuevamente, aunque los ángeles caigan nuevamente de la gracia de Dios y vengan con sus alas y vengan con prodigios y vengan con milagros, los ángeles no van a hacer que una iglesia comprometida con su Dios se mueva de lo que ha aprendido. Y aunque se rebelen todas las huestes y los principados y los gobernadores y las potestades en las regiones celestes, nada ni nadie podrá conmover a la iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia está fundada sobre la roca, y la roca inconmovible de los siglos es Cristo Jesús. Ponte de pie en esta mañana. Dios está llamando a una iglesia comprometida, gente comprometida con el llamado que se le ha hecho, gente que sabe que no vino a los pies del Señor a pasar el tiempo, porque hay poco tiempo. Todos los que estamos aquí tenemos muchas cosas que hacer. Somos gente muy ocupada, todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí salimos de acá y vamos a otras actividades.
Vinimos al reino de Dios por varias razones. Primero, por amor al Señor. Por amor al Señor. No por temor al infierno, ni por la ambición del cielo. No. No por temor al infierno, ni tampoco por la ambición y el egoísmo de irnos al cielo. No, para nada. Primero por amor a Cristo. Por verlo en la cruz como se entregó, sin nosotros pedírselo, como me dijo alguien cuando adolescente le entrego un tratado y le estoy predicando. Me dice, Cristo murió por ti. Y él me dice, él no tenía que meterse en eso. Y yo, bueno, pero tanto te amó que sin él tener que meterse en eso, fue y se entregó por ti. Qué bendición más grande es, hermanos. Es la primera razón que nos mueve el estar aquí. El amor a Cristo. Lo segundo, la salvación de nuestras vidas. Tercero, para compartir lo que Cristo nos dio por gracia con aquellos que no tienen esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Cuántos quieren acudir al llamado del Señor? Usted sabía que Dios nos está llamando a la guerra espiritual. ¿Usted sabía eso? Dios está llamando a un grupo de hombres y mujeres que quieran pasar de espectadores, que quieran pasar de ser gente sentadas en las gradas a ser gente que participen del juego espiritual de los siglos. Dios está llamando gente que se decidan a detener el proceso de críticas a todo lo que se hace para colocarse en el lugar donde se hacen las cosas y demostrar que es verdad que Cristo opera milagros y sanidades. Dios está llamando a la gente de los últimos tiempos. En estos tiempos en que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, Cristo ha llamado la última generación de su reino. Gente que se decidan a ser vallado, que se atrevan a colocarse entre Dios y los hombres e intervenir ante Dios por la humanidad. Él está llamando a esta generación. Yo quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos en esta hora. Que le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Padre, envíame a mí. Las piedras no tienen que hablar. Las rocas no tienen que hablar mientras yo tenga hálito de vida. Mientras pueda articular las palabras, Señor, no dejes que las rocas hablen. Padre, mientras me tengas respirando, no tienes que decirle a las rocas que hablen, porque yo hablaré en tu nombre. Yo llevaré tu palabra a mi vecino. Yo llevaré tu palabra a mi familia. Yo llevaré tu palabra a mi amigo, a mi compañero de estudio, a mi compañero de trabajo que no te conoce. Padre, yo quiero estar comprometido contigo. Asuma compromiso con Dios en esta hora, iglesia. Comprométase con aquel que ya pagó su compromiso en la cruz. Ya él hizo su parte. Ya él hizo lo que le tocaba en esta relación. Ya lo entregó todo. Lo entregó todo. Y tomó lo que te condenaba y lo clavó en la cruz. Y lo clavó en todos los idiomas para que nadie pueda venir a hablarte en un idioma distinto. Porque en todos los idiomas Él venció al enemigo de las almas. Y lo presentó ante los gobernadores para que ninguna potestad humana o espiritual venga a querer ejercer autoridad sobre tu vida. No hay autoridad de nadie más sobre tu vida en el ámbito espiritual que la autoridad que Dios ha puesto. Dile al Señor, Señor, yo quiero oír al llamado que tú me estás haciendo. Padre, yo quiero ser un instrumento tuyo para este tiempo. Yo no quiero ser un número más de la iglesia. No quiero ser una cifra más que me contabilicen en la iglesia. Yo quiero ser un canal de bendición para estos tiempos. Yo quiero que el caído pueda venir donde mí y levantarlo en tu nombre.
Padre, yo quiero que el hogar destruido sepa que cuando yo entre y ore a ti, tú vas a restaurar ese hogar. Aleluya. Padre, que el que no tiene esperanza cuando piense en suicidarse, que yo pueda aparecer y ser un instrumento tuyo para salvar a esa persona. Padre, ayúdame a desatar mi lengua para bendecir. Padre, desata las lenguas en esta hora de tus hijos e hijas en este lugar, para cumplir con tu llamado, Señor de gloria. Padre, bendigo tu iglesia comprometida en esta hora. Tu iglesia comprometida con la predicación del evangelio. Padre, tu iglesia comprometida con la congregación local, la bendecimos en este día. Padre, esta gente que tienes en este lugar para bendición de esta nación. Te pido, Padre, que cada persona presente en este lugar sea un canal de bendición. Que todo lo que toque sea bendecido por ti, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. En esta hora, Padre, estamos desatando dones espirituales en tu nombre sobre cada uno de tus hijos e hijas en este lugar. Aleluya. Padre, que toda vergüenza, toda timidez sea reprendida en este momento. Padre, que no tengamos vergüenza alguna de decirle a la gente lo que tú has hecho con nosotros. De compartir tu palabra, de gritar tu palabra a los cuatro vientos, de decirle a los demás: soy libre porque el Hijo me ha libertado. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Yo quiero que usted me